nueva cuenta. Están todas las autoridades invitadas precisamente al PMU. Arrancaremos esta rueda de prensa con la versión del señor Ministro de Gobierno. Buenos días con todos. Gracias, señores medios de comunicación, por estar aquí presentes en esta instalación estatal. Buenos días también, por supuesto, con los ministros de Estado y con las diferentes autoridades, tanto civiles como militares y policiales que se encuentran presentes, así como la ciudadanía. Queremos decirles que nosotros, bueno, como todos lo saben, amanecimos esta mañana con el cierre de algunas vías. Teníamos planificado que los eventos puedan producirse en aproximadamente 9 provincias. Sin embargo, de la información que tenemos hasta el momento, la gran mayoría de eventos están concentrados básicamente en 3 provincias, cuyos detalles ya los dará el ministro del Interior. Queremos señalar que el número de manifestantes que se tenía pensado que iban a participar de las manifestaciones hoy en la mañana es sustancialmente inferior al que se tenía previsto. Los detalles también los dará el ministro, pero es sustancialmente inferior. De ninguna manera eso hace que nosotros nos relajemos. Lo que sí está claro es que el gobierno del encuentro mantiene toda su predisposición al diálogo, tal como fue anunciado ayer por el señor presidente de la República, pero tenemos que ser enfáticos en que no podemos parar. No podemos detenernos en el proceso de reactivación económica que empezó en mayo del 2021. Podríamos decir que hasta el momento el 90% de las vías se encuentran despejadas. A lo largo de la jornada se han identificado varios cierres y conatos de cierres en ejes viales principales y secundarios que con la oportuna intervención de la policía y a partir del proceso de diálogo al cual no pensamos renunciar, se ha podido despejar en algunos casos totalmente y en otros casos parcialmente la vía, pero que de ninguna manera se afecte la movilidad ni de las personas, ni de los bienes, ni de las mercancías. Nuestro contingente se ha mantenido en alerta, lo vamos a seguir haciendo en el transcurso de la jornada, así como en los días venideros. Nosotros, como lo hemos dicho en varias oportunidades, vamos a seguir manteniendo nuestra política de diálogo y de consenso, pero también de aplicación de la ley, de respeto a la ley. Manifestaciones pacíficas, sí. Vandalismo, no. Bloqueo de vías, tampoco. Ni tampoco obtención de recursos estratégicos que puedan de alguna manera perturbar el libre desarrollo de las actividades económicas y sociales dentro del país. Reiteramos que el gobierno ha sido receptivo a las peticiones que han hecho los diferentes grupos sociales. De hecho, muchas de ellas ya se están atendiendo. Los precios de la gasolina no han subido en 6 meses. Hemos invertido ya aproximadamente 100 millones para crédito productivo al 1% a 30 años plazo y se van a invertir 100 millones más. En el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se ha empezado a pagar la deuda histórica que existía desde hace mucho tiempo, se han desembolsado 120 millones y se tienen previstos otros desembolsos futuros. Los ministros del Frente Social, algunos de los cuales están aquí, han intervenido con intensidad, sobre todo en las provincias afectadas y desde hace mucho tiempo en las 24 provincias del país, llevando a cabo los programas, las propuestas, y asimismo hemos incrementado la entrega del bono de desarrollo humano, así como el bono para las madres que están en periodo de gestación. En fin, nosotros hemos trabajado por las grandes mayorías. Hemos atendido a los que menos tienen. Hemos dado la mano a quienes han sido secularmente olvidados en el proceso de desarrollo del país. Y también hemos estado abiertos a los diálogos y a los consensos para buscar afinar la dirección de nuestros programas sociales y, por supuesto, la solución de los grandes problemas nacionales. En un año no se puede solucionar todo, aunque algunas personas quisieran, todos quisiéramos hacer eso. Hemos afrontado los problemas económicos de un país quebrado, al cual se le ha reducido sustancialmente el déficit. Hemos afrontado con eficiencia también los problemas de una pandemia que azotó mundialmente al planeta. Por supuesto, los efectos post-pandemia incluyen un efecto inflacionario por el exceso de dólares en el mercado y nosotros somos una parte pequeña de ese mercado. Sin embargo, hemos llevado a cabo con las diferentes gobernaciones
esquemas de control de precio en todas las provincias. Y estamos inclusive, a través de la iniciativa del Ministerio de Agricultura, trabajando en una serie de acuerdos con el sector privado para ver la posibilidad de aliviar la carga de costos, por ejemplo, en productos particularmente importantes como el aceite, respecto de lo cual se tendrán algunas noticias en los próximos días. Reiteramos nuestra predisposición para poder dialogar con todos los sectores. No vamos a permitir que el país sea caotizado. Vamos a aplicar la ley, la Constitución y, por supuesto, los protocolos que atinadamente viene implementando ya la Policía Nacional en coordinación con los demás estamentos y funciones públicas del Estado. Hasta el momento la situación se mantiene absolutamente bajo control. Estamos optimistas de los desarrollos, pero estamos claros que el país no puede parar, que tenemos que seguir adelante por los obreros, por los artesanos, por los agricultores, por las madres de casa, por los estudiantes, por los padres de familia. Y estamos muy claros de que debemos proceder en respeto a los derechos humanos, pero con la claridad, con la energía y sobre todo con la legalidad que este gobierno democrático, presidido por el presidente Guillermo Lasso, ha fijado como meta desde el primer día de su mandato. En estos momentos le voy a dar paso al ministro del Interior, Patricio Carrillo. Muchas gracias al señor ministro de Gobierno. Un saludo también a todas las personas que nos acompañan, a los diferentes ministros y secretarios de Estado, a los representantes de las instituciones de control y a los medios de comunicación. Un primer balance que podemos hacer luego de estas 12 horas desde que se declaró la movilización, la protesta social por una minoría que bajo intereses absolutamente populistas ha pretendido caotizar el país y que afecta a la prioridad que tiene el gobierno nacional, como lo ha dicho ayer el señor presidente. La reactivación económica es lo principal, no la paralización. Lo que se ha determinado es que hemos encontrado 44 eventos a nivel nacional. En pocos de ellos se han cometido actos vandálicos, no de protesta, actos vandálicos que han sido ya superados, entre ellos los principales cierres de vías. En el resto del país, a nivel nacional, las 3.800 personas que aproximadamente se han movilizado, muchos de ellos hemos acompañado como institución y como Policía Nacional las marchas, hemos acompañado en unos plantones pacíficos, hemos acompañado en las concentraciones, pero estos pocos cierres de vías concentrados y focalizados especialmente en la provincia de Imbabura, en la provincia de Cotopaxi y en la provincia de Pichincha, básicamente una vía que hasta el momento se encuentra bloqueada, que es la vía Collias-Oyacoto. Esa vía estamos tratando de habilitar. Sin embargo, es la única que permanece hasta el momento cerrado. En el resto parcialmente están siendo habilitadas de tal manera que el impacto de estos actos vandálicos de estas minorías no tenga el efecto que buscaban. En estos actos vandálicos también nosotros hemos identificado presencia de personas que en estado de ebriedad están cometiendo inclusive destrucciones al medio ambiente, que rayan ya en delitos ambientales como la tala indebida de árboles, como la quema y el incendio de estos medios. Con la ayuda y la participación de los consejos provinciales, el Ministerio de Obras Públicas ha hecho un gran trabajo de coordinación para que toda la maquinaria se ponga al servicio y esperamos que todas las prefecturas lo hagan. Esa es la intencionalidad para rápidamente poder rehabilitar las vías. Decirles también que Fuerzas Armadas mantiene el control en los sitios estratégicos y Policía Nacional está haciendo lo propio sin descuidar la seguridad ciudadana en el resto del país. Mantenemos un registro también de todas las disposiciones y los mecanismos sobre los cuales se están materializando, especialmente en estas dos provincias, y hacemos un llamado a las empresas privadas para que en la tarde quienes sientan necesidad de que les acompañe la Policía Nacional con un dispositivo de mantenimiento del orden público y un dispositivo, un despliegue de policías, les puedan acompañar desde los sitios de producción hasta los sitios de distribución, especialmente al aeropuerto. El aeropuerto está habilitado, el aeropuerto mantiene la vía abierta y no ha paralizado. Esos son varios de los temas que los hemos trabajado. Como bien explicó el señor gobierno, el ministro de Gobierno, varios de los pedidos de los grupos y de los movimientos han sido ya superados, pero también
Las demandas son provocadas muchas veces por ellos. En el tema de educación, han privado a muchos niños hoy por desconocimiento inclusive y por una comunicación que no corresponde, no han asistido a clases y esperamos que esto se vaya superando próximamente. De igual manera, en el tema de seguridad, ha habido ya la destrucción de un patrullero, se han identificado a las personas, si bien no queremos actuar para que no le presenten al gobierno nacional como represivo, no se ha querido actuar en flagrancia, estamos recogiendo absolutamente toda la información y documentando para que a través de investigaciones previas luego se determinen los niveles de responsabilidad de cada uno de estos vándalos que siguen todavía algunos en estos espacios provocando los incidentes. A nivel nacional existen provincias donde todavía se mantienen grupos pequeños con expresiones de protesta, pero en la mayoría de provincias de la sierra se encuentran en normalidad, en la costa mucho mayor normalidad y en el oriente Pastaza tenemos también algunos problemas puntuales que los estamos resolviendo. Hasta aquí podría yo dar esta primera información, este primer balance de lo que está sucediendo a nivel nacional. No existen hasta el momento un solo detenido, y peor en flagrancia, pero estamos, insisto, documentando y registrando todo lo que están cometiendo. Y en el caso de que sean infracciones de carácter penal, se trasladará a la Fiscalía para que iniciemos las acciones con la Administración de Justicia. Gracias a los señores Ministro de Gobierno y Ministro del Interior. Si nos permiten, autoridades, vamos a dar paso a las preguntas de los colegas periodistas. Empezaremos por Héctor Romero de Televicentro. Gracias, autoridades. Muy buenos días. Ministro de Gobierno, me imagino, nos puede ayudar con esta inquietud. Ustedes están insistiendo en el diálogo al sector indígena. ¿Hasta dónde podría ceder el gobierno nacional en las pretensiones del sector indígena? Posiblemente una revisión de combustibles o no. Y otra pregunta, por favor, si tenemos al momento heridos de lado y lado y personas detenidas. Y de pronto para la ministra de Educación, por favor, ¿cómo se mantiene la situación de la asistencia a los establecimientos educativos? ¿Es normal? ¿Se va a suspender? ¿Cuál es la situación? Muy amable, gracias. Sí, gracias. Nosotros tenemos dos límites en los diálogos. Buscamos el diálogo y aceptamos el diálogo, pero es un diálogo sin imposiciones que básicamente se enmarca en el plan de creación de oportunidades que tiene el gobierno, que justamente está diseñado para beneficiar al conjunto de la población y no a determinados sectores necesariamente, aunque sabemos que dentro de ese gran contexto que es la población, pues hay sectores y sectores que son más vulnerables y menos vulnerables, sectores que están más desprotegidos que otros, y en función de eso vamos tomando las decisiones. El otro parámetro que nosotros utilizamos es el respeto de la ley. Hay cosas que pueden sonar muy razonables, pero que no están conforme a la ley. Por lo tanto, no podríamos acceder a menos que se reforme la ley como primer espacio. Y segundo, como dije, si es que las peticiones son razonables y van en función de los grandes intereses del país, pues no hay ningún problema. Por supuesto que las vamos a escuchar, porque para eso estamos, para solucionar los problemas del Ecuador, para solucionar los problemas sanitarios, para solucionar los problemas en materia de calidad de servicios públicos, para solucionar los problemas económicos, para solucionar los problemas en materia de seguridad. Mal haríamos en no escuchar peticiones que sean razonables y que vayan justamente dirigidas a la solución de estos problemas. Por lo tanto, diálogo sí, imposiciones no. Y diálogo enmarcado en los grandes intereses del país y, por supuesto, en el respeto de la ley. Eso tendría que consultarse con el ministro de Energía, que hoy por hoy se encuentra fuera del país atendiendo una misión que le fue encargada por el gobierno, y también con el Ministerio de Finanzas. Se podría evaluar, pero no hay ninguna definición en ese sentido adoptada, y no nos olvidemos que la inflación no es consecuencia de los precios de los combustibles, es consecuencia de fenómenos internacionales como por ejemplo la pospandemia y como por ejemplo la guerra entre Rusia y Ucrania. Nosotros somos, como ya dije, una parte de ese mercado y además hemos tomado decisiones domésticas que nos permiten controlar los efectos de esa inflación, que por cierto han sido mucho menores que en otros países.
buenos días con todos, buenas tardes ya, con todos quienes nos acompañan en este espacio, queridos colegas, compañeros. Aquí, sobre el tema educativo, simplemente puntualizar, hemos tenido clases normales en la gran mayoría del sistema educativo nacional de manera presencial, solamente en casos en donde se ha identificado dificultad para que los estudiantes o los docentes se desplacen hacia las instituciones educativas, se ha determinado que continúen las clases a distancia o de manera virtual. En el país, a las 11 de la mañana, estábamos en clases a distancia en 77 instituciones educativas de 19 cantones en 7 provincias, afectando aproximadamente a 40.000 estudiantes. Para ser exacto, 41.083 estudiantes, que representan el 0.95% de la población estudiantil escolar. Las provincias en donde hemos tenido casos en los cuales hemos debido pedir que los estudiantes continúen clases de manera virtual son Loja, Chimborazo, Pichincha, Bolívar, Los Ríos, Imbabura y Guayas. En Chimborazo, 6 instituciones educativas. En Pichincha, donde se ubican la mayoría de ellas, 63. De estas 63, 12 están dentro del Distrito Metropolitano de Quito, para el total de la provincia con 63. Imbabura, 5 instituciones educativas, Bolívar, 12 instituciones educativas, Guayas, 5, Los Ríos, 1 y Loja, 3. Vamos a proveerles de la información detallada de cuáles son las instituciones educativas y cuáles son los 19 cantones en donde están ubicadas. Para el día de mañana y la tarde de hoy se prevé que las clases en estas instituciones se mantengan suspendidas y esperamos que mañana ya los estudiantes puedan circular hacia las instalaciones educativas. Reiteramos que siempre, en cualquier contexto, la educación es lo último que debe cerrar y es lo primero que debe abrir. Las aulas deben estar a disposición de los estudiantes, siendo la educación un derecho humano fundamental que debe estar garantizado por el Estado y respaldado por las comunidades. La gran mayoría de las instituciones educativas que han debido cerrar sus puertas del día de hoy a la asistencia presencial están precisamente ubicadas en las zonas rurales. A ellas acuden niños y jóvenes de la ruralidad, muchos de ellos en poblaciones interculturales, en instituciones interculturales bilingües. Por lo tanto, hacemos un llamado a que se garantice la libre movilidad de los estudiantes para que puedan ejercer de manera adecuada su derecho a la educación. Muchas gracias. En relación a los detenidos, ya se explicó, no existen detenidos. En relación a los heridos, en incidentes, digamos, en cada uno de estos sitios donde se están desarrollando los actos vandálicos, no existen heridos, pero sí está mucha gente siendo impedida de la asistencia médica. Hay ambulancias que no han podido trasladarse y trasladar personas a los hospitales. Esto es algo que muchas veces no se valora, pero tiene un impacto enorme. Igual en todas las personas que tenían pacientes ambulatorios, que tenían ya citas médicas programadas, que son aquellos que demandan mucho más movilidad y que están siendo impedidos. Decirles también que en coordinación con el municipio de Quito se está utilizando toda la estructura municipal que sea factible mediante convenio para que podamos utilizar en el despeje de vías y tratar de mantener lo más habilitada la ciudad posible para que los temas educativos y de salud, que es parte de lo que están demandando estas minorías, pueda atender a todo el resto de sociedad que quiere vivir y convivir en paz. Siguiente pregunta, la colega periodista Stephanie Paz de Teleamazonas. Muy buenas tardes, autoridades, compañeros también. Quisiera hacer una consulta al ministro del Interior, Patricio Carrillo. Usted mencionaba sobre este tema de la destrucción del patrullero. No sé si podría darnos algunos datos específicamente en dónde, bajo qué circunstancias, qué es lo que ocurrió. En Cayambe, en horas de la mañana, aproximadamente entre las 9 y 10 de la mañana, en circunstancias en que se estaba habilitando una vía, comuneros del lugar lanzaron piedras y destruyeron los vidrios, los parabrisas del patrullero. Enseguida, Karina Sotalín, Diario El Comercio. Autoridades, muy buenas tardes. Mi pregunta es un poco
medidas que ustedes señalaron en algunas partes que las necesidades están atendidas a los sectores lo que están reclamando. Esas necesidades, ustedes se refieren a las medidas ya anunciadas en días anteriores, meses anteriores por cada cartera de Estado, o quizá en este día se iniciaron alguna solución a los varios pedidos que están demandando quienes se están movilizando. Gracias. Sí, claro. Nosotros tenemos un grupo de coordinación del Frente Social. Aquí está, por ejemplo, la ministra de Educación, el ministro de Agricultura también ha estado viajando ayer en diferentes provincias, el viceministerio del Agua, Ban Ecuador, el Ministerio de Salud, en fin, ha habido varias, el MIES también, por supuesto, ha habido varias carteras de Estado que han estado particularmente atentas a la ejecución de una serie de programas y aspectos sociales en temas de educación intercultural, en temas de abastecimiento de medicinas, en temas de cumplimiento del bono, en temas también de otorgamiento de créditos. No sé si la ministra de Educación quiera complementar tal vez un poco esta información, pero la realidad es que durante todo este tiempo y particularmente en este periodo, las instituciones del Frente Social han venido actuando en territorio con las comunidades, con una serie de actores sociales que justamente demandaban algunas soluciones. El día de mañana inclusive está previsto que se firme la posibilidad de un comodato para una infraestructura que se está solicitando justamente en varios sectores de la provincia de Tungurahua. Entonces, hemos estado activos, hemos estado siempre con el oído abierto, justamente como lo comentábamos hace un momento, para escuchar las demandas de los diferentes sectores, porque este es un gobierno democráticamente electo, y un gobierno democrático escucha a su gente, y en la medida de sus recursos y de sus posibilidades, atiende las necesidades de su gente. Hemos venido de muy atrás en el país. Tuvimos prácticamente 1 año y medio de paralización por culpa de una pandemia mundial que nadie la vio venir, pero que se produjo. Y luego de eso, el gobierno recibió un Estado quebrado, con una deuda de 7.000 millones de dólares. Hoy, esa deuda está en 2.500. Se han podido recuperar prácticamente casi 5.000 millones para el país y seguimos trabajando para que el país recomponga sus finanzas. Hoy, el Ecuador puede pagar sus cuentas y hoy lo que necesitamos es que los beneficios de ese trabajo coordinado que se ha producido durante 1 año permee hacia la población. Ese es el trabajo de las instituciones en el Frente Social, eso es lo que estamos llevando a cabo. Entendemos la disconformidad que puede existir en algunos grupos, pero eso no es razón para poder detener este proceso porque nosotros no pensamos parar. Para eso contamos no solamente con lo que establece la Constitución, sino también con la ley y por supuesto con el trabajo de todos los ministros. Enseguida la periodista Alejandra Cueva. Autoridades, muy buenas tardes. Bueno, según este balance que nos informan, yo quisiera saber si alguna autoridad o el presidente de la República directamente el día de hoy ha tenido alguna conversación, algún acercamiento con los dirigentes de la CONAIE o sus representantes. Hasta el momento no se ha producido esa conversación, pero estamos abiertos. Todo el mundo sabe dónde está el palacio. Basta con que vayan y así a ellos como a todos se los va a atender. Una pregunta más, por favor, para la ministra de Educación. Bueno, salimos de una pandemia. Algunas universidades de Quito y de Guayaquil están tomando clases virtuales. Yo quisiera saber si había algún tipo de protocolo para esta modalidad que nuevamente nos tocó retomar. Como es de conocimiento, Alejandra, muchas gracias por tu pregunta. Como es de conocimiento, la educación superior está regulada por las instancias de educación superior, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, el CES y el CACES. No hubo una disposición oficial por parte del Gobierno Nacional, ninguna de sus dependencias, para que las universidades vayan a clases a distancia. Sin embargo, existe una autonomía universitaria que permite que puedan tomar decisiones respecto a cómo van a llevarse a cabo los servicios educativos, en particular cuando se trata de instituciones de educación superior particulares, y esa ha sido una decisión de algunas instituciones de educación superior. Estamos seguros que luego de su análisis del día de hoy, ellos reevaluarán la posibilidad de retomar la presencialidad, puesto que, como todos también hemos sido testigos,
la presencialidad no se puede sustituir de manera sencilla. En el caso de las instituciones educativas, las 77 que mencioné, hoy día estamos procurando que exista contacto con los estudiantes y se mantengan las clases a distancia, pero definitivamente este no es el escenario ideal y esperamos que el día de mañana puedan retomar la presencialidad y que dejen transitar al transporte escolar y dejen transitar también a pie y en transporte privado a los estudiantes y a los docentes que deben ejercer pues, su derecho a la educación. Enrique Alcíbar, por favor. Con las deudas que tienen los agricultores. Por decir, la minería, también ellos hablan de que no se puede continuar, señores ministros y autoridades, con la privatización como se ha anunciado de entidades públicas. De todo eso, por favor, señor ministro, respuestas, y el gobierno se va a dejar tumbar. Un momentito que estoy anotando las preguntas, las inquietudes. El gobierno no se va a dejar tumbar. A ver, no ha habido privatizaciones. ¿No va a haber? No va a haber, ni una sola. Es más, en el proyecto de ley de inversiones, que yo estaba en ese momento en la asamblea y que se pudo tratar con los asambleístas, se incluyó un artículo específico de prohibición de cualquier tipo de privatización, en particular lo que tiene que ver con el agua. Por lo tanto, no está en la agenda del gobierno, ni tampoco en la agenda de nadie llevar a cabo ningún tipo de privatización. Eso no es cierto. Segundo, si hay algo que ha combatido el gobierno desde el comienzo, ha sido la minería ilegal. La minería ilegal es un problema para todos, porque además está vinculada con otras actividades ilícitas. Y nosotros, antes que pensar en abrir otras fronteras en esta materia, estamos preocupados de que se cumpla la ley. Y así lo hemos hecho. Por lo tanto, este es un punto en el que también hemos respondido frente a las demandas sociales de que no se siga permitiendo que la minería ilegal penetre y dañe los diferentes territorios. Tercero, en el tema de créditos y de condonación de deudas, se ha establecido con Ban Ecuador un programa que todavía se lo está terminando de bosquejar, para buscar la manera de trabajar la condonación de deudas en determinados niveles, y hay una tabla que ya la hemos empezado a trabajar, pero no quiero que la tomen como algo que ya está en utilización, porque tengo que terminar de conversar ese aspecto con los funcionarios del BAN, que tiene que ver con los deudores de $1.000, $3.000, $1.000 y $3.000. Eso es algo que tendremos que terminar de definirlo en los próximos días, pero también se lo ha venido trabajando justamente para aliviar la carga que tienen los agricultores en este sector. Entonces, nosotros hemos venido actuando, hemos venido respondiendo. Hoy justamente se va a entregar un documento bastante extenso y que yo invito aquí a toda la prensa, porque tiene 120 páginas, que detalla lo que ha realizado el gobierno en este primer año, ya que, como ustedes saben, nos han hecho algunas solicitudes del Consejo Nacional Electoral, y es una buena oportunidad para evidenciar, porque a veces estas cosas escapan al ojo público, para evidenciar todo aquello en lo que ha trabajado el gobierno durante todo este año, que no es poca cosa, en una serie de aspectos, en una serie de rubros, sobre todo del frente social y del frente económico, que es importante que lo conozca la ciudadanía. Hoy lo vamos a presentar. Tenemos 120 cajas que soportan la documentación de todo lo que han venido trabajando las diferentes carteras de Estado, y un documento suficientemente extenso que les solicito que lo puedan pues ver a partir de hoy en la tarde, en cualquier momento en el Consejo Nacional Electoral. Nosotros, ¿cómo nos vamos a dejar tumbar? La verdad que a mí me da un poco de risa esa pregunta, porque nosotros estamos aquí. Sí, ellos pueden anunciar lo que ellos quieran, pero el país no aguanta más inestabilidad, y nosotros no vamos a permitir que 2 o 3 actores que tienen intereses particulares o agendas particulares
quieran ir por sobre la voluntad de 17 millones de ecuatorianos. Este es un gobierno democráticamente electo, que tiene la ley y la Constitución de su lado, y además tiene voluntad política para afrontar los grandes problemas del Ecuador. Por lo tanto, nosotros no vamos a ser objeto del capricho de nadie. Estamos aquí para dialogar, es verdad, pero sin imposiciones y sin permitir que se produzcan vandalismos ni en la ciudad capital ni en ninguna parte del país. Y por supuesto, aplicaremos todas las herramientas de la legalidad, todas las herramientas del sentido común, todas las herramientas del diálogo, pero sabiendo que el pueblo ecuatoriano se pronunció en abril del 2021 para que nosotros llevemos a cabo el gobierno, y lo vamos a hacer. Si me permiten, tal vez agregar a esa respuesta sobre los resultados de los diálogos. Recordemos que luego del diálogo que lideró el presidente de la República en Palacio, se hicieron y conformaron mesas en donde se debatió y se trabajó sobre aspectos específicos. En el caso de la educación, se trabajó con varias instituciones, la CONAIE, la FENOCIN, la FENOC, y hemos mantenido varias mesas de diálogo que han conducido, por ejemplo, a la priorización de cuáles serían las instituciones educativas de reapertura en zonas rurales para beneficiar a las comunidades afectadas, en donde esta decisión debe ser prioritaria. En el desarrollo de un estatuto para la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y Etnoeducación, proveyendo a esta instancia rectora de la educación intercultural bilingüe de más sustancia, de más fortaleza, y dándole la capacidad de tener también mejores capacidades de trabajo a nivel territorial. Se ha trabajado con ellos en la construcción del modelo unidocente, bidocente y pluridocente aplicable a las instituciones de estas características a nivel nacional, recabando buenas prácticas del modelo de educación intercultural bilingüe. Entregamos nombramientos, casi 2.000 nombramientos a docentes de las instituciones de educación intercultural bilingüe. Hemos obtenido autorización del Ministerio de Economía y Finanzas para nuevos concursos de mérito y de oposición para contratación de docentes interculturales bilingües. Estamos desarrollando el reglamento de la ley en los capítulos referentes a la educación intercultural bilingüe en coordinación con la Secretaría, entre varias otras acciones que se han implementado en coordinación y como producto de este diálogo y trabajo articulado con quienes forman parte de las organizaciones y de las comunidades beneficiarias directamente, además de la FENOCIN, de la FENOC, hemos hablado con el MIC, con la UNORCAC. Es decir, ha habido una política de puertas abiertas que se refleja en la política nacional y que se refleja específicamente en la política educativa, y los resultados se están produciendo, se están entregando, y seguirá siendo esta la política de construcción de una agenda colaborativa de manera que sea además constructiva. Le damos paso a René Íñiguez, por favor. Muy amable, gracias. Hace pocos minutos llegó un helicóptero del Cuerpo de Bomberos de Quito con un herido. ¿Es herido en manifestaciones o fue el traslado únicamente de un herido? Esa sería la primera inquietud. La segunda inquietud va en cuanto se refiere a los cambios que ha existido a nivel de los ministros de gobierno. No está dando resultados, al parecer, ministro, el tema de las mesas temáticas, porque no se efectiviza la situación. Es decir, las mesas temáticas se han realizado casi con todos los grupos sociales, pero no está dando resultados. ¿Y qué va a hacer el gobierno en política de comunicación? Porque también es otra de las fallas que tiene el gobierno. En relación al traslado de un herido, el servicio aeropolicial se encuentra a nivel nacional acompañando a todas aquellas personas. Insisto, hay muchas necesidades de atención médica que no pueden por el cierre de vías. Lo que usted acaba de manifestar es un traslado aeromédico a una persona que necesitaba venir acá a un hospital de mayor complejidad. Araí Vega, Diario La Hora. Las mesas temáticas han dado... Un ratito, por favor. Las mesas temáticas han dado un extraordinario resultado. Aquí hay un ejemplo de eso con el Ministerio de Educación. Yo mismo estuve hace 3 días en la gobernación del Guayas terminando un proceso de trabajo con 14 organizaciones del gremio de los profesores, del gremio educativo.
Fue un trabajo extraordinariamente productivo. En transporte estuvimos hace 2 semanas con el sector transportista, que por cierto no ha plegado al paro, y eso no es casualidad. Eso es consecuencia y producto del trabajo de las mesas temáticas. Entonces, para todo el que quiere actuar de buena fe, se sienta con nosotros, pone sus cartas sobre la mesa y nosotros las ponemos también, el asunto funciona. Los que no quieren actuar de buena fe, los que tienen sus agendas escondidas o irracionales o extraordinariamente sectoriales, entonces encontramos dificultades. Pero aún así los escuchamos y aún así tratamos de ver dentro de ese conjunto de argumentos qué de rescatable puede haber para poder implementarlo en beneficio de la ciudad, en beneficio del país, en beneficio del pueblo ecuatoriano. Entonces, las mesas temáticas han dado resultados. Yo no concuerdo con esa afirmación de que no han dado resultados. Le estoy dando 2 ejemplos, hay muchas más y seguramente, en salud también, me dice aquí el ministro del Interior, también se ha venido trabajando en las mesas temáticas en materia de salud y así podríamos estar toda la mañana mencionando el trabajo que ellos han hecho, pero insisto, el mayor consolidado del trabajo que ha venido haciendo el gobierno lo pueden encontrar ustedes y los invito a que lo soliciten en el Consejo Nacional Electoral, que es donde hoy presentaremos en 120 páginas, porque tuve la posibilidad de revisar la información que se iba a presentar allí, todo lo que se ha venido haciendo en las diferentes carteras de Estado y cómo ese trabajo está confluyendo el día de hoy. Ahora, tampoco podemos pensar que de aquí a mañana el país va a ser un país sin conflictos. Entendemos que hay muchos años en que las cosas no se hicieron bien. Entendemos que hay muchos años en que muchas demandas sociales fueron represadas. No nos pueden pedir que las solucionemos en un año. Y sin embargo, lo estamos haciendo. Y hemos avanzado en muchísimas cosas. Todavía faltan otras, sin duda alguna. Pero nosotros estamos seguros que con el diálogo, con el consenso y también con el respeto a la ley, podemos avanzar mucho más rápido que con actos de vandalismos y con paralizaciones. Sí, por supuesto, todos los puntos se están atendiendo. Todos. Ahí plantean temas de educación, temas de salud, temas de créditos, temas de seguridad. En todos estamos trabajando. Y lo mejor es que ellos lo saben. Por lo tanto, nosotros esperamos es que ellos en algún momento se puedan sentar a la mesa a conversar para saber con especificidad y concreción en qué de esos puntos no les estamos cumpliendo. Araí Vega, por favor. Buenas tardes. Justamente sobre las 10 exigencias que hacía la CONAIE, quisiera saber cuáles ven como factibles desde el gobierno, y de lo que yo entiendo con lo que usted detalla, señor Jiménez, es que es la CONAIE la que tiene que acercarse al gobierno, más no el gobierno se acercará a la CONAIE. Mientras esto pasa, ¿van a seguir habiendo cierres viales o cuál será el plan de seguridad? Porque como le reitero, entiendo que será la CONAIE la que tendrá que acercarse al gobierno y no al revés. Y aprovechando que está aquí el señor alcalde de Quito, si bien solo la vía Collas está cerrada por lo que han determinado las autoridades, sí quisiera saber cuál es el plan, ya que hay una convocatoria para las 4 de la tarde en el Parque El Arbolito, cuál es el plan de seguridad y cuándo habrá un próximo balance de esta jornada de movilizaciones. También, por favor, gracias. A ver, en cuanto a lo primero de los 10 puntos que yo tengo aquí, si lo vemos, no más subida del precio de los combustibles, no han subido. Alivio económico para más de 4 millones de familias, hemos aumentado la entrega del bono, inclusive para las madres en proceso de gestación. Precios justos en los productos del campo, estamos trabajando en eso con un sistema y una metodología de control de precios que hemos llevado a cabo con las diferentes gobernaciones y de los cuales yo podría darles un reporte actualizado de cuántos operativos de control de precios se han llevado a cabo. Y sobre todo está trabajando, como ya lo mencioné, el ministro de Agricultura en algunos acuerdos con la empresa privada justamente para aligerar esta carga. Empleos y derechos laborales para frenar la precarización, no hemos aumentado de ninguna manera la precarización laboral, todo lo contrario, queremos ampliar el mercado laboral y además se han incrementado 300.000 nuevos puestos en los últimos 6-7 meses. Moratoria, de hecho subió el salario en $425 como ustedes lo conocen. Moratoria a la ampliación de la frontera extractiva, hemos luchado de forma, ningún gobierno como este ha luchado contra la minería ilegal. El presidente se ha personado, por ejemplo, en lugares como Zaruma, personalmente ha ido él a dar cuenta de los trabajos que se están haciendo justamente para frenar este tipo de excesos. En cuanto a derechos colectivos, los hemos respetado, la educación intercultural bilingüe,
Si no me equivoco, ministra, me parece que han sido 6 millones lo que se ha invertido en este año en educación intercultural bilingüe. Privatización de sectores estratégicos, no ha habido ninguna privatización de sectores estratégicos. Políticas de control de precios y especulación en el mercado, ya me refería a ellos. Hace un momento, salud y educación, no ha habido ninguna cartera que tenga más inversión como la de educación y un trabajo, por ejemplo, de recuperación de infraestructura educativa en el último año. Yo he participado de algunas inauguraciones, se han recuperado 100 escuelas rurales y se está trabajando inclusive para aumentar esa inversión. En el caso de salud, no es secreto para nadie que hemos venido trabajando en todo un proceso de externalización de medicinas que no solamente va a superar el desabastecimiento que temporalmente ha existido, sino que además se van a poder adquirir medicinas a la 10ª parte del precio que se estaba adquiriendo hasta el momento. Y finalmente, seguridad, protección y generación de políticas públicas. Ha habido una serie de medidas en materia de seguridad. Hace apenas unos días tuvimos el primer encuentro de seguridad con todos los alcaldes del país. Bueno, no vinieron todos, pero vino aproximadamente el 80%. Se pudieron trabajar algunas políticas. Hemos implementado el estado de excepción en las provincias más conflictivas. Se han mejorado los protocolos de intervención en los centros de rehabilitación social. Se está estableciendo una serie de procesos de modernización en términos de recursos, de tecnología y otra... 30.000 policías, y no solo eso, se tomó la decisión por parte del gobierno de separar el Ministerio de Gobierno para que haya una mayor especialización en este tipo de actividades, y todos los temas de seguridad hoy están a cargo del Ministerio del Interior, mientras que los temas de política y gobierno están a cargo del Ministerio de Gobierno. Entonces, acabo de hacer un repaso de los 10 puntos. Para los 10 puntos tenemos respuestas. Nosotros seguimos abiertos al diálogo, pero necesitamos que nos digan concretamente en qué no hemos cumplido, porque aquí hemos venido trabajando con las diferentes carteras de Estado en función de los grandes intereses del país. Y lo he mencionado inclusive con cifras para que no se diga que nos quedamos en generalidades. La puerta sigue abierta para escuchar a quienes estén inconformes. Señor alcalde. Muchas gracias por la pregunta, señores de los medios de comunicación. El municipio de Quito está trabajando articuladamente con las fuerzas del orden, con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, con las Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional, con los Ministerios del Interior, con el Ministerio de Gobierno. Hacemos todas las entidades municipales, fundamentalmente la Agencia Metropolitana de Tránsito, los agentes civiles metropolitanos, la Agencia Metropolitana de Control y la Secretaría de Seguridad están trabajando de manera coordinada con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional. Tal como se lo ha señalado por parte del Gobierno Nacional y por convicción del municipio, nosotros creemos en el derecho a la protesta, pero siempre y cuando se lo haga de manera pacífica, respetando los derechos humanos. Por consiguiente, puede haber protesta, pero de ninguna manera esto significa que vamos a aceptar y vamos a permitir actos vandálicos. En el caso de Quito hubo 2 cierres, la una en la Intervalles y la otra en Oyacoto. En el tema de las Intervalles ya está totalmente habilitada y en Oyacoto tenemos esta situación que naturalmente lo ha explicado el ministro del Interior. Y vamos a trabajar de la manera que lo hemos señalado. En el caso del municipio de Quito está garantizado todo el servicio municipal, los mercados, abastecimiento, transporte municipal, e inclusive aquellas personas que vieron una dificultad en el caso de Oyacoto por querer desplazarse al centro de Quito, el transporte municipal está extendiendo la vía a efecto de que puedan tener el servicio de transporte también. A las 18:30 vamos a entregar un segundo balance, decirles que para las 4 de la tarde vamos a acompañar la marcha, hay un fuerte dispositivo en la ciudad y este momento se dio un incidente con los estudiantes del Colegio Mejía. Estamos abriendo la vía en la calle Vargas, pero tenemos presencia de elementos como bombas Molotov. Estos son los problemas muchas veces de la manipulación a jóvenes también y el principio de autoridad que siempre estamos demandando para que exista mejor control. Autoridades, vamos a cerrar esta rueda de prensa con la pregunta de Lautaro Andrade de Ecuador TV. Ahí me escucha. ¿Qué tal, autoridades? Buenos días. Primero, para el ministro de Gobierno, quisiera precisar justamente con la pregunta anterior, de si el gobierno no tiene esta reunión con la CONAIE y continúa el paro, ¿qué medidas se van a tomar para controlar la situación en el país y evitar que tengamos una paralización de más tiempo?
al ministro del Interior, hablando sobre el tema de los saqueos, quisiéramos confirmar si en un local TIA, en el Cantón El Triunfo, es cierto que se produjo un saqueo y cuáles son estos grupos a los que se les atribuyen estos hechos de violencia, como también nos ha comentado el tema de los chicos del colegio. ¿Quiénes son los que están detrás de todo esto? Si me permiten también, al alcalde Guarderas, ¿habrán medidas que se tomarán en Quito, por ejemplo, con el pico y placa, dada la coyuntura? Y finalmente, con el ministro de Obras Públicas, ¿en qué estado se encuentran las vías, no hablando del cierre, sino si han sido afectadas, si hay daños como tal a la calzada? Eso, muchas gracias. Sí, en lo que al gobierno respecta, nosotros estamos organizados. Tenemos nuestros funcionarios del Frente Social que están trabajando y llevando los programas sociales a las distintas provincias del país. Eso no se va a detener. Tenemos a la policía y a las Fuerzas Armadas también con un protocolo que ya está debidamente establecido y que van a prevenir cualquier acto de vandalismo, menos aún de atentados contra la vida, la seguridad o los bienes de las personas. Eso tampoco se va a detener. Por lo tanto, nosotros tenemos una estructura que ya está armada, tenemos un proceso de desarrollo que se está implementando, pero ojo, eso no quiere decir que no estemos dispuestos a escuchar, como lo he insistido varias veces. Nosotros nos podemos sentar a dialogar, pero el Estado, la economía, la ciudad, el país no puede parar. Mucho tiempo pasamos detenidos, hoy no vamos a parar, vamos a seguir avanzando. En relación a los incidentes en el Cantón El Triunfo, efectivamente hubo una paralización momentánea por parte de bananeros en el sector y luego en una acción de masa intentaron ingresar a los almacenes TIA. Eso fue sofocado inmediatamente y de ahí no existió ningún otro incidente. ¿Quiénes están detrás? Eso corresponde a las investigaciones previas que continuarán, porque indiscutiblemente todos estos mecanismos tienen financiamiento y tienen protectores comunicacionales que muchas veces hacen posverdades también en los medios. Ya la investigación se irá desarrollando. Lo que sí queremos dejar absolutamente claro: no estamos reprimiendo a ninguna persona en flagrancia, se ha procedido con ninguna acción, pero sí estamos documentando absolutamente todos los desmanes y todos los actos de vandalismo para que luego ellos sean sometidos a la Administración de Justicia. Sobre el tema puntual de las manifestaciones en las que han participado estudiantes del Colegio Mejía en la ciudad de Quito, se está coordinando con la Policía Nacional. Hemos hecho un seguimiento de cuáles son los estudiantes que están involucrados, conocemos cuál es la organización a la que pertenecen algunos de estos estudiantes, y el trabajo que se realiza es primero para poder abrir las vías, hacer el seguimiento de las acciones de estos estudiantes, identificar si incurren en una falta que pueda ser sancionada dentro de la norma educativa a través de las instancias pertinentes, así como también revisar si es que hay participación de docentes o personal del Ministerio de Educación, de la institución educativa, que hayan estado involucrados en estas acciones. Por lo tanto, el seguimiento es permanente y seguiremos informando sobre cuáles son los resultados de la investigación que se está realizando junto a la Policía Nacional. Buenos días. Sobre su pregunta si han existido daños en las vías, yo quiero indicarle que han obstaculizado las vías en su mayor número pequeños grupos de ciudadanos. Se dispuso desde la medianoche de hoy que toda la maquinaria del EMETOP esté disponible en todas las provincias y hemos trabajado conjuntamente con los organismos seccionales, prefecturas, alcaldías, y aprovecho de la oportunidad para invitar a aquellas que no lo han hecho a sumarse en el esfuerzo. Definitivamente este es un tema de país que tenemos que sacarlo adelante, y en ese contexto debo indicarle que hemos trabajado intensamente. Hay momentos que se despeja, se vuelve a obstaculizar, pero estamos en ello. Y yo quiero puntualizar la eficacia de las mesas de diálogo, señores. Hemos tenido un año de una mesa de diálogo con los señores transportistas, ahora por la disposición del señor
presidente de la República y del señor ministro de Gobierno, hemos reanudado esas mesas de diálogo. Y ustedes hoy observan que las 7 modalidades del transporte, ninguna se ha sumado a esta movilización, de tal manera que lo único que les puedo decir es de que este momento nos encontramos trabajando intensamente, lo haremos 24/7 en todas las provincias del país y en todas las ciudades, por supuesto. Finalmente, en lo que a mí me corresponde, no existe en estos momentos ninguna circunstancia para alterar el pico y placa. Muchísimas gracias, autoridades, compañeros de la prensa. Pedimos disculpas, debió salir de manera urgente por temas de agenda el señor ministro del Interior, Patricio Carrillo. Gracias, es todo. Que tengan buenas tardes.